La Biblia ilustra, valora, muestra en Proverbios 10, versículo 8, que el sabio de corazón recibe los mandamientos de Dios, pero el necio de labios cae en su propia rigidez. ¿Y por qué? Porque lo rechaza. Tu cerebro decide tu destino. Tú eliges en qué estructura mental te vas a sostener, en el estancamiento o en la evolución constante. Es tu momento, es tu tiempo de desbloquear ese potencial que hay en ti. ¿Evolucionas o te quiebras? Domina el arte de crecer y la magia de cambiar. Es tu tiempo de saltar de la inflexión total al crecimiento permanente. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y si todo lo que tu mente crees saber sobre tu potencial fuera la jaula que te tiene atrapado, que te tiene estancado, que te tiene enganchado y que te impide avanzar, que te impide volar, que te impide salir de ese ciclo de negatividad en la que te estás moviendo? La Biblia identifica la inflexibilidad como una característica negativa, a menudo vinculada con la maldad, la desconfianza, la falta de autocrítica. Todo esto genera una amargura, genera distancia entre las personas, especialmente cuando esto se aplica desde una manera legalista. Y es por eso que en la Biblia, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así dice la Biblia. Es decir, la arrogancia, la terquedad, la obstinación, la testarudez espiritual son comparados con pecados graves como la idolatría y la adivinación. ¿Por qué? Porque un corazón obstinado, rebelde, testarudo, está cerrado en su propio pensamiento, no está abierto a el Espíritu Santo. Y la Biblia, la solución bíblica a la inflexibilidad es el arrepentimiento, el reconocimiento de la situación, el arrepentimiento de la persona, pero es inmediatamente practicar la humildad y el dominio propio. ¿Sabías que tu cerebro no es una pieza de mármol fija, sino una neuroplasticidad que tiene la capacidad de modificar su estructura mental, sus patrones de pensamiento, su funcionamiento, y que solamente está esperando tus órdenes? ¿Sabes por qué ante una misma crisis unos ven muros y otros ven una rampa de posibilidades? Sencillamente por una cosa, por su forma de pensar, por la forma de tener su estructura mental. Cuando yo era atleta activo, nos mostraron una enseñanza fascinante, que fue lo que dio origen a las prácticas de judo como deporte de combate. Ante una gran adversidad, su fundador, Jidoro Kano, un educador que era economista, que creó en Japón en 1882 esta arte marcial, él entendió que ser flexible no es un signo de debilidad, sino una forma superior de fuerza y de capacidad. Esta idea se convirtió en el corazón de su método deportivo de flexibilidad para vencer a oponentes más fuertes. Esto proviene de la historia del Jiu-Jitsu, donde se dice que observando una gran nevada se vio que aquellos árboles grandes, frondosos, enormes, potentes, eran destruidos al caer la nieve sobre la estructura rígida, fija de aquellos árboles, porque no tenían la capacidad de ser flexibles y así impedir que el cúmulo de nieve en sus ramas los partiera y los fuera deformando y los fuera deteriorando. Sin embargo, ellos observaron aquellos pequeños pinos cuando venían aquellas nevadas y les caían encima.
Esos pinos, a pesar de ser pequeños, sin perder el sitio donde se encontraban, sin perder su esencia, ellos se desdoblaban y esas flexiones le permitían que la nieve cayera al suelo y no se acumulara en sus ramas y los partiera. Es por esta razón que no dañaban la estructura. Al final seguían creciendo, seguían siendo pinos y no dejaban vencer, no se dejaban vencer por la poderosa nieve que les caía encima. Esta es una gran enseñanza para saber que tú puedes vencer desde la flexibilidad sin perder tu esencia. ¿Estás listo para dejar de sobrevivir a tus circunstancias y empezar a crecerte por encima de ellas? Ante los desafíos de la vida, solo tienes dos opciones: enfrentarlo con una mentalidad rígida o con una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad rígida es una mentalidad inflexible que se caracteriza por el dogmatismo y la intolerancia a los cambios, similar a una mente cuadriculada. Estas personas se pintan como muy inteligentes, se pintan como personas muy intelectuales, muy cultos, muy preparados, y tanto físicamente como intelectualmente, pero en realidad lo que están haciendo estas personas es tapando el fracaso de sus malas decisiones, de sus malas actitudes y del victimismo impositivo que ellos tienen. Es decir, ellos tapan el fracaso de sus malas decisiones con la actitud del victimismo impositivo, donde la persona cree tener siempre la razón, porque la persona se aferra a sus ideas, tiene dificultades para ver y aceptar otras perspectivas de vida y muestra resistencia a nuevas creencias, resultando en pensamientos dicotómicos, es decir, o todo o nada. Y las cosas no son así. Tienen baja tolerancia a la incertidumbre, a lo imprevisible, afectando su capacidad de adaptación, su capacidad de resolución de los problemas. La inflexibilidad es la dificultad para cambiar incluso de opiniones superficiales, planes o de estrategias de manera oportuna. El dogmatismo es la adhesión firme a ciertas creencias sin cuestionarlas, sin profundizar en ellas, y eso los lleva al autoritarismo, que es la tendencia a imponer siempre sus ideas, a creerse por encima de los demás, a tratar de imponer sus puntos de vista por encima de los criterios ajenos. La intransigencia, que es lo que le sigue al autoritarismo, es que otra persona, ante sus manifestaciones, ellos no ceden porque no consideran esos criterios, no consideran esos pensamientos, porque aún siguen viendo que ellos siguen siendo los más efectivos con su manera de actuar, porque piensan que siempre tiene la razón, y ese pensamiento cuadriculado de ver el mundo en blanco y en negro sin matices grises es una gran oportunidad que ellos le están dando al fracaso. Esa resistencia al cambio, esas alteraciones ante imprevistos, esa falta de empatía, esa dificultad para entender otros puntos de vista, otras opciones, esa incapacidad para considerar otras perspectivas, ese sentido de perfeccionismo, este sentido de establecer estándares muy altos y que ni ellos mismos cumplen, y dificultad para aceptar los errores, esa necesidad de control, esa intolerancia a la incertidumbre y ese deseo de tener todo bajo ese dominio, ese pensamiento repetitivo, rumiativo, de quedarse atrapado en patrones de pensamientos impositivos y negativos. Toda esa mentalidad genera un impacto saboteador, un impacto que frena y que bloquea, que dificulta a la persona para aprender de los errores,
para ver otras perspectivas, para adaptarse a la búsqueda de nuevas posibilidades. En cierta medida se ubican en una posición de aislamiento social porque se creen que pertenecen a una élite de la sociedad. Y a pesar de que viven llenos de conflictos internos, de inconformidades, llenos de insatisfacciones, esa pérdida de oportunidades que dejan ir y ese estancamiento personal repitiendo siempre lo mismo, tú lo ves siempre en lo mismo, que le genera un estado de inestabilidad, de ansiedad constante, de negatividad, de toxicidad ante su entorno. Pero aún así persisten en su conducta. En resumen, una mentalidad rígida. Es un patrón de pensamiento cerrado. Aunque se pinte de intelectual, es poco adaptable. Es poco resistente a las novedades, lo que le limita el crecimiento a la persona y le genera un deterioro general de malestar físico, espiritual, emocional, que va destruyendo la vida de esa persona y va destruyendo su entorno. En cambio, una mentalidad de crecimiento es diferente porque incluye ser optimista, ser adaptable, ser resiliente, ser proactivo, con creencias de que las posibilidades se desarrollan con el interés, con la voluntad, con el empeño que uno le ponga. Las cosas con el empeño que uno se proponga hacer están más posibles a lograrse. ¿Por qué? Porque la mentalidad de crecimiento considera que todas estas cosas no son innatas, no nacen contigo, se van adquiriendo en la vida. Estas personas se caracterizan, me refiero a los de mentalidad de crecimiento, por aprovechar la parte buena de cada desafío, de cada reto, de cada situación difícil. Se caracterizan también por aprender de los errores, por valorar la crítica constructiva, ¿no? Y ellos persisten ante los obstáculos, no se rinden fácil. Siempre están buscando la autosuperación constante y viendo el éxito ajeno incluso como una inspiración para su vida personal. Los rasgos clave de una mentalidad de crecimiento es que creen en el desarrollo, en la evolución, piensan que la inteligencia y el talento pueden ir mejorando. ¿Con qué? Con la dedicación, con el empeño, con la práctica, con la constancia. Y ellos se hacen amigos de los desafíos. No evitan los retos, sino que los ven como oportunidades para crecer, para aprender, para expandir sus capacidades, sacar a la luz todo ese potencial que la persona tiene. Consideran los errores como parte del proceso de aprendizaje y no como un reflejo de su incapacidad. Valoran incluso el esfuerzo, entiende que el interés, el empeño, la constancia es el camino, es la base hacia la maestría. No es una señal de falta de habilidad ni de falta de talento. ¿Por qué? Porque son personas que aprenden de la crítica, porque utilizan los comentarios como la retroalimentación para mejorar en lugar de tomarlos como un ataque personal. Se inspiran en otros porque ven el éxito ajeno como una fuente de motivación, no como una amenaza, no como una competencia, no como un estilo de comparación. Sabemos que la resiliencia es la capacidad de recuperarse, es la capacidad de adaptarse a las dificultades, pero siempre buscando el objetivo de superarlas. En esa flexibilidad cognitiva de pensamientos adaptables le permite a la persona cambiar de estrategia para seguir proyectándose a su objetivo final. Esa mentalidad de aprendizaje continuo, ese deseo constante de adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades y no ponerse en una condición de víctima impositiva, sino que busca siempre ser el arquitecto que lleva adelante sus proyectos de vida bajo la evaluación enfocada siempre en el progreso personal, en la superación propia, en esencia. Eso es una mentalidad de crecimiento que se opone totalmente a la mentalidad fija, de rigidez, de inflexibilidad, porque la mentalidad fija
cree que las habilidades y los talentos son innatos, que nacimos con ellos y no se pueden cambiar. Muchos ven el fracaso como una prueba de falta de capacidad y el éxito lo ven como un resultado de una actitud natural. Porque la inteligencia y la destreza para ellos son dones genéticos, limitando así el potencial que ellos tienen, que pueden aprovechar, que pueden utilizar, que pueden explotar. Hay una famosa psicóloga llamada Carol Dweck, esta psicóloga experimental que se hizo muy famosa justamente por entender que la mentalidad de crecimiento se opone a la mentalidad rígida. Ella le daba a niños y niñas en un colegio, en un experimento científico que hicieron, ella le daba problemas difíciles de resolver, incluso de grados superiores a lo que esos niños tenían. Es decir, al de cuarto le daban el problema de quinto, al de quinto le daban problemas de sexto o de séptimo. Y frente a eso, los niños y las niñas respondían de dos maneras diferentes. Unos decían, no lo puedo hacer, eso es imposible. Esa mentalidad representa la mentalidad rígida, inflexible. Los otros, con la misma situación, entendían que el problema era difícil. Decían, mira, yo no me lo sé, pero si hablo con mi hermana, si hablo con mi primo, si hablo con un profesor amigo mío, que es mayor que yo y sabe hacer estas cosas, o si estudio un poco más, o si trabajo en ese tema, o si le dedico más tiempo con calma, o si me ayuda y me da suficientes recursos, puedo llegar a hacerlo. Y entonces esas personas se preguntaron cuál es el recurso que pueden tener esos niños unos de otros. Y lo que descubrieron es que no era ni la inteligencia, ni eran su coeficiente intelectual, ni tampoco cosas básicas de su temperamento, ni de sociabilidad, porque por supuesto que estas cosas influyen, pero lo más decisivo de todo era la mentalidad de aquellos que entienden la diferencia entre lo difícil y lo imposible, que entienden que si algo es difícil no significa que no pueda hacerse, sino que tienen que trabajarlo para lograrlo. Difícil no quiere decir que sea imposible. Tienen que trabajar para lograrlo. Esos son a los que se les está abriendo las puertas de las posibilidades del desarrollo. Están sacando adelante su potencial. Un pequeño sueño de una persona así. Sé que si me impongo, sé que si me pongo en marcha todo este potencial, puedo lograrlo. No es que lo puedo hacer ya ahora mismo. No es que lo pueda lograr de inmediato, ni que lo voy a hacer perfecto, pero puedo irlo logrando si me das tiempo, si me dejas trabajar, si me aceptas que no lo haré perfecto, que no lo haré totalmente exacto, sino que lo haré razonablemente lo mejor posible. Entonces puedo hacerlo. Lo más importante, al final, simplemente es mostrar que tú tenías una creencia de que algo no podía cambiar, pero después pudiste ver que cambia, que todo depende de la voluntad, de la disposición, del interés, del empeño, del propósito con el que tú decidas moverte. Aquí se pone de manifiesto el tipo de identidad que tú tengas, porque la mentalidad rígida es una ignorancia orgullosa, es una falsa identidad de personas que se creen una cosa cuando en realidad son otras y sus resultados en la vida se los está demostrando, aunque ellos no lo quieran ver. Es una doble personalidad que tienen. Se creen muy inteligentes, pero actúan como necios. Ellos mismos son su propio Dios. Sin embargo, la mentalidad de crecimiento es una sabiduría que nace de la humildad. Y la Biblia te lo dice. En Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene la deshonra, pero con la humildad la sabiduría. Incluso la riqueza, la honra y la vida en abundancia. Dice la Biblia también en Proverbios 22:4, que son la recompensa de la humildad y del temor a Dios.
No te limites a mejorar. Atrévete a ser alguien completamente nuevo. Atrévete a cambiar. Tu destino no está escrito en tus genes, sino en tu capacidad de aprender y de desaprender lo que te has dado cuenta que no te da resultado. El crecimiento es un proceso, pero la inflexión es una decisión que tú puedes tomar en cualquier momento. Elige hoy, elige ahora. Dejar de ser tan inflexible y vive de tal manera que tu mentalidad sea capaz de enseñar el mapa por los que otros puedan encauzarse y encontrar su propia luz, y que te permita obtener los resultados que tú deseas en la vida y brillar con el potencial que tienes. Que Dios te bendiga. Si te ha tocado, compártelo. Dios mediante, nos volveremos a ver.